sus Biblias en Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Y díganme con una vez cuando ya esté. Dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportille el vallado le morderá la serpiente. Este verso, hermanos, tiene un consejo doble. Yo quiero disertar hoy sobre el segundo consejo. Son dos consejos los que da ahí, perdón, son dos advertencias que te da la palabra de Dios. Son advertencias, no es la misma. La primera te dice: el que haga hoyo caerá en él. Es una advertencia de la persona que pone trampas, de la persona que hace, está maquinando mal contra alguien. Quiere decir, el que haga trampa, el que maquine, él mismo caerá sobre esas trampas, sobre ese hoyo que está cavando. No es bueno, hermano, que tú y yo estemos pensando el mal de nadie, porque la regla de oro, según Jesucristo dijo, que quieras que te traten como tú trates a otros. ¿Es cierto o no? Dice que esa es la regla de oro. Cuando el primera advertencia que te hace es que el que haga hoyo caerá en él. Todo lo que tú hagas, todo el mal que busques para otro, te vendrá a ti. Tendría mucho que decir al respecto de eso, pero hoy quiero disertar sobre la segunda advertencia: el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Aportillar es agujerar, es hacer un portillo, es hacer un hoyo. Vallado significa cerco, ¿ok? Una valla. Es lo que quiere hacer Donald Trump con Estados Unidos, poner un vallado de protección. Eso es un vallado. Y dice la Biblia: el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Oye, Dios nos rodea, a los hijos de Dios, Dios nos rodea con un cerco especial espiritual. Tú no lo ves, pero está alrededor de ti. Si tú eres un hijo de Dios, ahora, no todos son hijos de Dios. Hello. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que verdaderamente se han arrepentido, que verdaderamente han renunciado al mundo, que verdaderamente han renunciado a Satanás y están viviendo y sirviéndole al Señor y tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esos son los hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y cuántas criaturas de Dios hay aquí? Criatura no es lo mismo que hijo de Dios. Criaturas, o sea, gente que fuimos criados por Dios, somos todos. Pero hijos de Dios son los que tienen a Jesucristo como su Salvador y se han apartado del mal y le sirven a Jesús. Y tienen al Espíritu Santo como sello de pertenencia. Aleluya. Bueno, pues a los hijos de Dios, el Señor los ha rodeado con un cerco, con un vallado espiritual de protección. Un vallado tan fuerte y especial, a modo tal que Satanás y sus demonios no pueden tocarte, hermano. No pueden tocarte, hermana, porque tú eres propiedad de Dios. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. No los puede tocar aunque quiera. Así que en este verso encontramos una advertencia muy seria. Así que ponga los oídos atentos. Quiero hablar con los hijos de Dios en esta hermosa noche que Dios nos da. Pongan atención, porque es una advertencia muy seria. Fuera de este cerco de protección hay serpientes que no van a vacilar en morder al que saque la mano, al que asome la cabeza, al que se salga por el hoyo. Por eso dice: no perfores el vallado, porque el que perfora el vallado le morderá la serpiente. Dice la Escritura: he aquí les doy potestad sobre escorpiones, serpientes, ¿sí? Escorpiones. ¿Por qué serpientes? Demonios. Cuando habla aquí, la serpiente le morderá, habla de Satanás.
Pero los demonios también tienen imagen de Satanás, tienen forma de serpientes. Así de que nosotros tenemos esta seria advertencia que el predicador en Eclesiastés 10:8 nos está haciendo. Así que es muy importante que pongas atención. Esto significa que si Satanás, si una serpiente te muerde, te va a dañar. Y es posible que con su veneno te mate. Una serpiente es venenosa. Y hay serpientes tan venenosas que tienes minutos de vida si no te ponen el antídoto a tiempo. Por ejemplo, las cobras, una mamba africana, son serpientes súper letales por su veneno tan poderoso. Pues quiero decirles que estas serpientes y las más venenosas que hay en el mundo no se comparan con las serpientes espirituales a las que Dios nos habla. El que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Oiga, así que en términos espirituales se refiere a un cerco de protección que Dios puso sobre sus hijos. Y se refiere a que el Hijo de Dios intencionalmente perfora el vallado. ¿Para qué? Para sacar la mano, para asomarse o para salir de la protección. O si haces un agujero, la serpiente se puede meter. Como gustes, perforar el vallado es letal y muy peligroso para los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos perforar un vallado espiritual que no vemos, pero que sabemos a todas luces por referencias bíblicas que ese vallado existe? Porque la Biblia lo menciona. ¿Cómo es que nosotros podemos dañar un vallado que no vemos? Bueno, la forma se llama pecando deliberadamente, pecando libremente, voluntariamente. El pecado es la peor, la más fuerte arma que Satanás tiene para perforar el vallado de protección. Así que Dios, al concedernos a nosotros un vallado, también nos da advertencias contra el pecado. Y así que la paga del pecado, ¿qué dice? Lo peor que al Hijo de Dios le puede pasar es el pecado. Apártate del pecado, apártate del mal, porque el pecado, si tú sabes que el pecado es muerte, tú y yo debemos de apartarnos del pecado y del mal lo más posible. ¿Oyeron? Lo más posible, alejémonos del pecado. En la dimensión espiritual, queridos, el pecado no es un juego. El pecado no es un cuento. El pecado no es algo que podemos tomar tan a la ligera. Por Dios, el pecado es algo tomado muy en serio. Y Satanás también lo toma muy en serio. Así que Satanás va a tratar a todas luces que tú y yo pequemos, porque él sabe que es lo único que nos debilita y es lo único que rompe el vallado. Nada más puede agujerar el vallado si no es el pecado. Tú y yo lo sabemos, y si voluntariamente, irresponsablemente pecamos, nosotros con nuestros propios puños, con un propio marro, con una espada, con un cincel, con un martillo, no sé cómo, estamos perforando el vallado. Tú y yo ya lo sabemos. Por eso, apartémonos del mal. Oiga, tarde o temprano, el pecado traerá facturas que tenemos que pagar. Escúchame bien. Escúchame bien. Todos los hijos de Dios estamos destinados a la gloria de Dios. Todos los hijos de Dios estamos destinados a ser arrebatados en el arrebatamiento. Todos los hijos de Dios estamos destinados a ser parte de la familia de Dios. Y como somos parte de la familia de Dios, todos los hijos de Dios estamos destinados a vivir en el paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, el pecado produce factura. ¿Sabe lo que es una factura? Bueno, se lo voy a hablar en otros términos.
el pecado produce una deuda. Hello. Y esa deuda produce una factura que tenemos que pagar. Así que entre menos pequemos, entre menos fallemos, entre menos le faltemos al Señor, menos será la factura, menos será la deuda. Y por cierto, esa deuda se tiene que pagar aquí. Por eso dice la Biblia que el Señor perdona, pero no da por inocente al culpable. Esto significa que tú vas y le dices: Señor, perdóname. Y el Señor dice: ¿qué? Te perdono. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Ok, Él nos perdona, pero si el pecado que cometimos dañó a alguien aquí, usted tiene que pagar aquí. Hello. Así que Satanás mejor que nadie lo sabe. ¿Y sabe lo que va a pasar? Satanás va a usar todos los medios para que tú y yo pequemos. Alertas, despertemos por todos. Mira, el enemigo va a usar a tu esposa, va a usar a tu esposo, va a usar a tu patrón, va a usar a tus amigos, va a usar a tus hijos, va a usar a medio mundo para que tú y yo pequemos. Por eso la Biblia dice que estemos como despiertos, alertas, porque Satanás, nuestro adversario, como león rugiente, ¿cómo anda? Alrededor, y anda buscando una víctima. Él quiere que tú y yo pequemos, porque eso hace que el cerco se perfore. Salmo 7, del 14 al 16, mira lo que dice: he aquí el impío concibió maldad, se embarazó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Tenemos que tener cuidado, queridos. Tenemos que tener cuidado con el pecado. Alejémonos del mal. Una de las características que Jehová Dios exaltó de Job era, dice, varón temeroso y apartado del mal. Oiga, estos versos van dirigidos deliberadamente a quien torpemente peca, deliberadamente y voluntariamente. Oiga, hermano, tú y yo no podemos alegar defensa, inocencia, si tú sabes que cuando pecamos estamos en contra de Dios. Tú ya lo sabes, yo ya lo sé. Jovencita, si tú andas fornicando, jovencito, si tú andas fornicando, no te hagas tonto, no te hagas tonta sola. Tú sabes que estás pecando y que tu factura. Y luego le dices al Señor: perdóname. Y el Señor dice: sí, te perdono. Pero Satanás dice: sí, te perdona, pero yo no te perdono. Y tienes que pagar. Al ratito sales embarazada y el chamaco te deja. Tienes que cargar con un niño sin padre, al que tiene que darles explicaciones. Vienen rebeldías, vienen broncas. Tienes que dejar el trabajo, te perdona el estudio, tienes que trabajar. Y bueno, es un show. Pregúntale a las mujeres que la regaron cuando jóvenes, verán todo lo que tuvieron que cargar. Pregúntales cómo su vida cambió. Jovencito, jovencita, aléjate del mal, aléjate de la fornicación y aléjate de las pasiones juveniles, dice la Biblia. Los adultos, aléjense del adulterio. ¿Cuántos de ustedes se hacen tontos creyendo que yo soy inocente y estás adulterando, produciendo una factura? Usted y yo sabemos que está mal. Usted y yo sabemos que es pecado que estamos cometiendo. El que está fumando, tomando, emborrachando, drogándose, el que anda robando, defraudando, el que anda haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. No te engañes. Tu pecado va a traer consecuencias.
porque así dice la Biblia, hermano, hermana, ¿me entiendes? Tenemos que tener mucho cuidado. Aléjate del mal, apártate del mal. Ahora, tarde o temprano, dice la Biblia, que el pecado nos alcanzará. Tarde o temprano el pecado nos alcanzará. Y cuando el pecado nos alcanza, Números 32:23, Moisés, Josué le hizo una advertencia. No recuerdo bien, la verdad, si fue Moisés o Josué, pero ustedes ayúdenme, los que conocen. Números 32:23. Mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante Jehová Dios, y sepan que vuestro pecado les alcanzará. ¿Cuándo fue este momento? Cuando llegaron al río Jordán y la repartición de las tierras. Unos quisieron pasar el río Jordán y otros quisieron quedarse acá de este lado, y se les permitió. Pero sí creo que fue Josué. Les dice: la orden del Señor es que tomemos las ciudades. Ok, les voy a permitir que se queden acá, pero tienen que venir a pelear hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y si no lo hacen, sepan que el pecado les alcanzará. Esta es una advertencia que es para todos, queridos. Es como si yo les diga: ustedes ya saben cuál es la voluntad de Dios. Ustedes y yo sabemos perfectamente qué quiere Dios y qué no quiere. Y si no hacen así, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. El pecado tiene esa consecuencia, que alcanza. Es una ley espiritual que no podemos evitar. Es la ley de la cosecha, de la retribución. Lo que siembres. Satanás no va a perdonar a nadie, hermanos. Satanás no se caracteriza por perdonar, y ni va a perder la oportunidad de dañarte. La serpiente va a morder y va a dañar. ¿Cómo? Enfermedades, desgracias, pobrezas, fracaso, desintegración familiar, los hijos rebeldes, los hijos ingratos, esposos maltratadores, mujeres violentas, agresivas también, matrimonios destruidos, divorcio, abandono. Usted sabe, apostasía, males, desintegración, son el resultado de las mordeduras de las serpientes. Las cosas no tienen éxito, no prosperas, le haces y fracasas una, y fracasas otra, y fracasas otra, y 1000 veces lo haces, y 10,000 veces fracasas. Las cosas no te funcionan como antes. ¿Sabes por qué? Porque la serpiente te mordió. ¿Sabes por qué? Porque en un momento dado de tu vida has permitido pecado allí en el interior de tu vida, allí en el interior de tu espíritu, allí en el interior de tu hogar. Has permitido pecado, has aportillado el vallado. Quiero que piense en esta noche. Sí, hay ocasiones en que ya el matrimonio es una discusión continua, ya son puros pleitos y caprichos. Por ejemplo, en el matrimonio, ya para ti es normal estar peleando, y no te estás dando cuenta que los dos necios están perforando el vallado, desobedeciendo a Dios. Porque el deseo de Dios no es que estemos así. Mira lo que dice la Escritura: el deseo de Dios es vuestra santificación, que cada uno sepa tener a su esposa, a su esposo en santidad. ¿Oyeron? En santidad. Pensemos, hijos, pensemos. Alejémonos del mal. Oiga, no vamos a perforar el vallado. Quiero a continuación exponerles una verdad espiritual que debemos entender muy bien. Quiero que entiendan: el Espíritu Santo está dentro de los hijos de Dios. Así que por dentro estamos completamente protegidos. Ningún demonio puede entrar a tu vida. Nada de que cristianos poseídos, no, señor. Satanás no puede entrar donde está el Espíritu Santo. Hello. Puede entrar. Así que internamente estamos
protegidos. Alrededor de nosotros hay ángeles. Tú no los ves, hermano, pero los ángeles de Dios están alrededor de ti. Hay ángeles que Dios te asignó a ti, hijo de Dios. Hay ángeles, mi querido Alberto, que están alrededor de ti. Están alrededor de tu esposa. Hermana, hermano que estás ahí atrás. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Hay ángeles alrededor de ti. Por dentro el Espíritu Santo guardándote. Por fuera está los ángeles protegiéndote, rodeándote. No hay demonio que se pueda acercar. Esta es una verdad que se encuentra en la Biblia. Ambos producen el vallado que Dios ha puesto para nosotros. La verdad, tú y yo, hijo, hija, somos intocables. No nos pueden tocar. No hay demonio que nos toque. Y le voy a decir una cosa. Oiga, óigame bien. Puede haber un momento dado en que Dios permita, como lo permitió con Job, que Satanás venga y te ponga a prueba. Pero jamás te va a poder destruir como Job no fue destruido. Puede ser, hermano, hermana, que tu vida pueda ser puesta en prueba porque Dios así lo permita. Pero ningún demonio, no hay poder satánico que pueda tocarte si Dios no se lo permite. Cada vez que Satanás le dijo, pues sí, ¿a poco Job te sirve de gratis? Mira, él mismo dijo, lo has rodeado de un vallado de protección y lo has prosperado en todo lo que hace. Ah, qué chiste. Pero quítale todo lo que tiene, a ver si no reniega en tu propia cara. Y le dijo, órale, tócale todo lo que tiene, nomás no toques su alma, no lo toques. ¿Qué tuvo que hacer Satanás para poder tocar a Job? Tuvo que ser autorizado fue y lo tocó, le quitó toda la riqueza, asesinó a sus hijos, hizo un show. Y Job permaneció. En la segunda dice, vuelve otra vez y dice, ¿qué pasó? ¿Ya consideraste a Job? No, pues sí. Piel por piel. A ver, tócale el cuerpo, ahora que le duela, quítale la salud. A ver si no reniega delante de ti. Que le duela a él. Órale pues, dijo el Señor, toca su cuerpo, pero su vida no la puedes tocar. Y tocó a Job con una enfermedad terrible. Mi pregunta es esta: para poder tocar la salud de Job, ¿qué tuvo que hacer Satanás? ¿Pedir permiso? Porque Job era un hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Satanás no nos puede tocar. No nos puede tocar. Y hay ocasiones en que Dios le permite para reforzar nuestra fe y acercarnos más a Él y tener experiencia de fe con el Señor. Poner en práctica nuestra fe y poner en práctica nuestro servicio. Hello. Pero no te puede tocar. Esto no significa que Satanás se va a quedar con los brazos cruzados. No, pues ya estuvo, ya no la hice. No, Señor, esto va a hacer que Satanás, como no te puede tocar y como hay un vallado, Satanás para nosotros y sus demonios, Satanás y sus demonios para nosotros son gigantes, pero Satanás frente a los ángeles de Dios son enanos. Lo más pequeñito de Dios es más poderoso que cualquier cosa. Los ángeles son gigantes frente a Satanás y sus demonios. Ellos son enanos. Aunque para nosotros son gigantes, para los ángeles de Dios son enanos. Son así. No pueden. Oiga, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a andar alrededor. Por eso dice la Biblia que estemos alertas con nuestros 5 sentidos puestos espirituales abiertos, porque Satanás, como un adversario, que es nuestro adversario, anda como un león. ¿Y cómo anda? ¿Cómo anda? No. No, ¿qué palabra usa?
Dígalo fuerte. Anda alrededor. ¿Por qué anda alrededor? Porque no te puede tocar. Por eso anda alrededor. Si él pudiera tocar, no andaba con rodeos. Pero como no puede, no está autorizado. Y porque los ángeles son un vallado muy fuerte y el Espíritu Santo por dentro, guardándonos. Lo único que le queda a Satanás es andar. Pero desde ahí usa sus demonios para tentarte. Al que era drogadicto le pone, ira, las drogas nuevas que tengo para ti. Esto nunca lo habías experimentado. Y el ex drogadicto está la babota con ganas de pegarle para a ver cómo se siente esta nueva droga. Satanás sabe por dónde buscarnos. Los que les gusta mucho el dinero, mira, fíjate, la tranza que puedes hacer, mira, nadie te va a ver. Hazlo. 15 millones de dólares y nadie te va a ver. No le queda otra a Satanás más que tentarnos. Satanás nos va a enviar tentaciones porque él no nos puede tocar alrededor. Por eso dice truchas. Él anda alrededor buscando una víctima porque no nos puede tocar. Bendito sea el Señor, porque somos intocables. Somos intocables. Mientras permanezcas en el vallado, eres intocable. Así que tenemos que estar muy listos ante las tentaciones de Satanás, las tentaciones del enemigo. Truchas, a todos nos puede agarrar descuidados. Oiga, el pecado no confesado es lo peor que puede pasar. En cuanto nosotros pequemos, no esperes tiempo. Pidamos perdón a Dios, porque Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. El pecado no confesado es ácido que perfora el hierro. Es una torcha a punto de corte que rompe el acero más grueso que pueda haber. La otra, la falta de verdadero arrepentimiento, hermano. La falta de verdadero arrepentimiento te lleva a ser sincero esta vez, pero mañana volver a caer en lo mismo. La falta de verdadero arrepentimiento, porque una de las características del verdadero arrepentimiento es apartarnos del pecado. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando les di esa clase, ustedes la tienen en mis primeros pasos en Cristo Jesús. El verdadero arrepentimiento, una de las características es apartarte del pecado. Pero si tú lo vienes haciendo otra, no es verdadero, no estás siendo sincero. La falta de verdadero arrepentimiento, hermanos, rompe el vallado tarde o temprano. Y la falta de perdón, porque Cristo dijo que si no perdonamos, Él tampoco nos. Estas tres cosas, queridos, son bazucas, son marros, son cinceles, son torchas de oxígeno, acetileno y de lo más fuerte que encuentres, que rompen el vallado por muy grueso que esté. Tengamos cuidado, mis queridos amigos. La necedad, la desobediencia, el mal actuar, tarde o temprano tendrán resultados nocivos, traerán consecuencias graves. Así que el consejo final es este: mantengámonos en santidad, en comunión y en obediencia a la palabra de Dios. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios que no salen del vallado, que no perforan el vallado. Acuérdate, Satanás no te puede tocar. Amén. ¿Es difícil de entender eso? Es una ecuación fácil. Mantengámonos en santidad, en comunión y en obediencia a la palabra de Dios. No te salgas de ahí. No te puede hacer nada. Nada te puede hacer. Y si en algún momento dado Dios permite que el enemigo venga y te ponga a prueba, como a Job,
también te va a dar la fortaleza para salir. Porque la Biblia dice que Dios no nos da carga más allá de la que podamos resistir. Así que Él sabe cuánto toleras, Él sabe cuánto aguantas, pero Él quiere que sepas tú también cuánto puedes tú soportar, y sepas que Dios está al cuidado de tu vida, que Dios está al cuidado de ti y no va a permitir que te pongan más peso.